A sus 75 años, Soledad decidió adoptar a dos gemelas sin hogar, pero apenas 6 días después harían un descubrimiento que nadie jamás esperó. Un llanto infantil rasgó el aire gélido del Parque de las Rosas. Soledad dejó caer su bolsa de crochet, con el corazón martilleándole en el pecho. 50 años de docencia le habían enseñado que aquel sonido siempre significaba lo mismo. Alguien necesitaba ayuda. Sus ojos exploraron el parque mientras sus manos arrugadas buscaban apoyo en el banco más cercano. Silencio. Las hojas secas continuaban su danza en el viento de octubre, indiferentes a su inquietud. El sol se hundía bajo el horizonte, pintando los ladrillos rojizos de la antigua escuela primaria con tonos anaranjados al otro lado de la plaza. ¿Cuántas veces se había apresurado a consolar rodillas raspadas y corazones rotos? Otro llanto. No, un sollozo, más suave ahora, proveniente de la dirección del roble centenario. Soledad se ajustó su desvaído chal azul sobre sus delgados hombros y siguió el sonido. Sus pasos, antes vacilantes por el peso de sus 75 años, ahora eran decididos. El viento jugaba con su cabello gris, trayendo el aroma de tierra húmeda y hojas secas. Fue entonces cuando las vio. Dos niñas idénticas yacían acurrucadas en un gastado banco de madera, como cachorros buscando el calor la una de la otra. Un cabello castaño claro enmarcaba rostros aún surcados por lágrimas recientes. Una, que vestía un abrigo rojo raído, aferraba una muñeca de trapo como si su vida dependiera de ello. La otra, con un abrigo azul marino igualmente desgastado, tenía los dedos fuertemente entrelazados en la manga de su hermana. El sollozo se repitió, un sonido quebrado en sueños, escapando de los labios de la niña de la muñeca. Su rostro se contorsionó en angustia, y su hermana, aún dormida, la acercó más. Soledad sintió el peso familiar de su anillo de bodas en el dedo anular. 5 años sin Ricardo, y todavía podía oír su voz profunda diciendo que todo sucedía por una razón, incluso cuando el médico, ajustándose nerviosamente las gafas, pronunció las palabras que cambiaron sus vidas. Imposible tener hijos. El salón del sol en su casa, el que Ricardo había pintado con tanto cariño, permanecía vacío, conteniendo solo ecos de sueños incumplidos. Las paredes aún conservaban las marcas de lápiz de las mediciones de altura que había hecho para sus alumnos al comienzo de cada año escolar, pequeñas líneas que contaban historias de crecimiento y despedidas. Una ráfaga de viento más fuerte sacudió las ramas del roble. La niña del abrigo azul tembló, sus labios tornándose de un leve tono púrpura. Su hermana murmuró algo ininteligible, la muñeca resbalando ligeramente de su abrazo, lo justo para que Soledad notara sus ojos desiguales. Un botón marrón y uno azul. «Ricardo», le susurró al viento, «¿qué hacemos ahora?». Como en respuesta, un fuerte estruendo rompió el silencio. La niña de la muñeca abrió los ojos alarmada. Sus iris color miel se abrieron de par en par al ver a Soledad. Sacudió a su hermana frenéticamente. «¡Clara, despierta!». Su voz era urgente pero baja, como si estuviera acostumbrada a no llamar la atención. «Hay alguien aquí». Clara se despertó de un salto, interponiéndose instintivamente entre su hermana y la extraña. «¿Sofía, nos vamos?». Otro rugido de estómago respondió antes de que Sofía pudiera hablar. Ambas niñas se sonrojaron, manchas rosadas extendiéndose por sus pálidos rostros. «¿Cuánto hace que no coméis, queridas?», preguntó Soledad, su voz cargada con décadas de experiencia en calmar a niños asustados. Las gemelas intercambiaron una mirada, esa comunicación silenciosa que solo los hermanos parecen poseer. Fue Clara quien respondió, tan suavemente que Soledad tuvo que inclinarse para oír. «Desde ayer por la mañana». El último rayo de sol se filtró a través de las hojas del roble, iluminando un vendaje gastado en la muñeca de Clara. Sofía ajustó la muñeca en sus brazos, sus pequeños dedos alisando nerviosamente el vestido cosido con costuras desiguales. «¿Cómo se llama?». Soledad señaló la muñeca con un suave gesto. «Marie». Sofía vaciló, mordiéndose el labio inferior. «Nuestra ma». La palabra murió en su garganta.
Las estrellas comenzaban a parpadear tímidamente en el cielo que oscurecía. Soledad señaló una casa de ladrillo rojo a unas pocas manzanas de distancia, sus ventanas blancas reflejando los últimos tonos del crepúsculo. «Tengo chocolate caliente en la despensa», dijo suavemente, «y esta mañana horneé un bizcocho de canela. ¿Os gustaría venir conmigo?» Un tercer rugido de estómago, más insistente, rompió la tensión. Sofía y Clara intercambiaron otra larga mirada, años de confianza mutua pesando en su decisión. Lentamente, como gatitos cautelosos, se levantaron del banco, sus manos encontrándose instintivamente. Soledad extendió su mano arrugada, dejándoles decidir si querían tomarla. Después de un momento que pareció una eternidad, Clara, aún agarrando la mano de su hermana, alcanzó la mano ofrecida. Los dedos de la niña estaban helados. Soledad resistió el impulso de envolverlos en los suyos. En cambio, mantuvo su toque ligero, permitiendo que Clara estableciera el nivel de contacto con el que se sentía cómoda. El trío comenzó su viaje por el sendero ahora dorado, sus sombras estirándose por el suelo, una alta, dos pequeñas, unidas como si el destino siempre hubiera previsto este encuentro. Las hojas secas continuaron su danza a su alrededor, y en algún lugar cercano un gorrión cantó su última canción del día. A medida que se acercaban a la casa, el aroma a canela y vainilla se filtraba por las rendijas de la ventana de la cocina. Sofía respiró hondo, sus ojos color miel iluminándose con un tipo diferente de brillo. Clara apretó suavemente la mano de Soledad, un gesto tan sutil que podría haber pasado desapercibido. El llavero, un pequeño corazón de cerámica pintado por su última clase, tintineó suavemente mientras Soledad abría la puerta. Las niñas se mantuvieron cerca la una de la otra, observando cada movimiento con atención. «Bienvenidas», dijo, encendiendo la luz del pasillo. Las gemelas parpadearon, ajustando sus ojos al brillo repentino. La muñeca, Marie, con sus ojos desiguales, pareció observar la escena con su propia y silenciosa sabiduría. Al final del pasillo, la puerta del Salón del Sol estaba ligeramente entreabierta, como si hubiera estado esperando este momento durante todos estos años. El reloj de la iglesia comenzó a dar las campanadas, marcando el final de otro día. Pero para Soledad, mientras observaba a Sofía y Clara dar sus primeros pasos vacilantes en su hogar, algo le dijo que esto no era un final, sino un comienzo. Un nuevo capítulo estaba a punto de escribirse, y esta vez no sería solo tiza en una pizarra. «No encontré ningún registro», suspiró Elena, bajando sus gafas de lectura. Los archivos de servicios sociales esparcidos por su escritorio contaban historias de docenas de niños perdidos, pero ninguno coincidía con las gemelas. Es como si nunca hubieran existido en el sistema. Soledad observó a través de la ventana de la oficina cómo las primeras gotas de lluvia golpeaban el cristal. Habían pasado 3 días desde que encontró a Sofía y Clara en el parque. 3 días de descubrimientos, silencios y terrores nocturnos. «No hablan mucho sobre el pasado», dijo Soledad, sus dedos tamborileando en el borde de su taza de té fría. Pero anoche, un trueno que partió el cielo la hizo detenerse. Las niñas odiaban las tormentas. La primera noche las había encontrado escondidas en el armario del Salón del Sol, temblando y abrazadas. Sofía le susurraba una canción de cuna a Clara, fragmentos que Soledad reconoció de la voz de su propia madre mientras cosía el vestido de la muñeca Marie. «¿Qué pasó anoche?», preguntó Elena, sus 30 años como trabajadora social alerta a cada matiz en la voz de su amiga. Sofía tuvo otra pesadilla. Cuando fui a calmarla, murmuró algo sobre un incendio. Clara terminó la frase. «Hacen eso todo el tiempo, ¿sabes? Una empieza, la otra termina». Soledad hizo una pausa, reviviendo la escena. Hablaron de sirenas, de humo y de que no logró salir. Elena se quitó las gafas, masajeándose las sienes. «Soledad, sabes que tengo que informar de esto. 2 menores, posiblemente huérfanas, viviendo con una mujer anciana». Soledad completó con una sonrisa triste, asomando a sus labios. «¿Es eso lo que intentas decir?». El silencio se cernió entre ellas, roto solo por el golpeteo de la lluvia en la ventana.
En el escritorio de Elena, una foto descolorida mostraba a dos jóvenes maestras en su primer día de trabajo. Soledad con el pelo aún oscuro, Elena con el sueño de cambiar el mundo a través de los servicios sociales. 75 no es la edad para empezar a criar a dos niñas, dijo Elena con suavidad, especialmente a dos que necesitarán tanto apoyo emocional. Soledad cerró los ojos, dejando que los recuerdos de los últimos días la invadieran. Clara ayudándola a hacer tortitas la mañana anterior, su pequeña lengua asomando mientras se concentraba en no derramar la masa. Sofía descubriendo la vieja caja de tizas de colores en el despacho, sus ojos brillando mientras dibujaba un arco iris en la pequeña pizarra que Soledad había conservado de sus días de enseñanza. Las dos durmiendo la siesta en el sofá después del almuerzo, Sofía protegiendo a Marie con un brazo, mientras sostenía la mano de su hermana con el otro, la forma en que Clara siempre buscaba una ruta de escape en cada habitación. Cómo Sofía guardaba cortezas de pan en sus bolsillos, como si temiera que la próxima comida nunca llegara. Necesitan estabilidad, continuó Elena. Un hogar joven, padres con suficiente energía para perseguirlas por el parque, para soportar noches sin dormir. Soledad se enderezó, su voz con la misma autoridad que una vez usó para calmar un aula ruidosa, o para entender lo que significa perderlo todo y tener que reconstruir desde cero. Un relámpago iluminó la oficina, seguido por el estruendo de un trueno. Soledad imaginó a las niñas en casa, probablemente escondidas bajo las mantas con Marie entre ellas. La señora vecina le había prometido vigilarlas mientras visitaba a Elena. Cuando Ricardo y yo descubrimos que no podíamos tener hijos, continuó Soledad, su voz suave de nuevo. ¿Recuerdas lo que me dijiste? Elena sonrió levemente, recordando. A veces, los hijos que están destinados a ser nuestros llegan de formas diferentes. Exactamente. Soledad se levantó, caminando hacia la ventana. La lluvia caía ahora en densas cortinas, convirtiendo el mundo exterior en un borrón gris. Durante 30 años pensé que mis alumnos eran esos hijos, que el universo me había dado cientos de ellos para compensar los que no pude tener. Se volvió para enfrentar a su amiga, y Elena reconoció esa chispa decidida en sus ojos azul grisáceos, la misma chispa que había visto cuando Soledad decidió seguir enseñando incluso después de que Ricardo falleciera. Pero quizás todo este tiempo solo me estaba preparando para Sofía y Clara. Cada alumno que consolé, cada rodilla raspada que curé, cada pesadilla que ahuyenté. Quizás fue un ensayo para este momento. Elena suspiró, sacando un formulario de su cajón. Sabes que esto va a ser difícil, ¿verdad? El proceso de adopción para alguien de tu edad. ¿Desde cuándo huimos de las cosas difíciles, Elena? Soledad sonrió, tomando asiento de nuevo. Fuiste la única persona que creyó que podría volver a enseñar después de que Ricardo nos dejara. Ahora necesito que creas en mí de nuevo. La tormenta afuera comenzaba a amainar, dando paso a una lluvia más suave. Elena miró a su vieja amiga durante un largo momento antes de coger un bolígrafo. Tendré que hacer una visita oficial, dijo, comenzando a rellenar el formulario. Evaluar la casa, tu salud, tus finanzas. El Salón del Sol finalmente tiene ocupantes, respondió Soledad, y mi pensión, más lo que Ricardo dejó, es más que suficiente. También tendremos que investigar sus antecedentes. El incendio que mencionaron podría darnos pistas. Elena hizo una pausa, mordiéndose el labio. Y tendrás que estar preparada para la posibilidad de que alguien pueda reclamarlas. Soledad asintió, sintiendo el peso de su anillo de bodas en el dedo. Sé que no tengo garantías, Elena, pero esas niñas ya han pasado demasiado tiempo teniendo miedo del mañana. Merecen, al menos por ahora, un lugar donde puedan simplemente ser niñas. Elena terminó la primera página del formulario, su letra pulcra documentando el comienzo de un viaje cuyo final ninguna de las dos podía prever. ¿Sabes lo que me preguntó Clara esta mañana? Soledad rompió el silencio, una suave sonrisa en sus labios. Si podía llamarme abuela. No respondieron cuando pregunté por su verdadera abuela, pero ¿y qué dijiste? Que sería un honor. Soledad se secó una lágrima rebelde.
Entonces Sofía preguntó si podían pintar un arco iris en la pared del Salón del Sol, ahora que era suyo. El sol comenzaba a abrirse paso entre las nubes cuando Elena le entregó a Soledad la primera pila de documentos para firmar. Afuera, un arco iris se extendía por el horizonte, justo como el que Sofía había dibujado en la pequeña pizarra. ¿Estás segura de esto, Soledad?, preguntó Elena una última vez. Va a ser toda una batalla. Soledad tomó el bolígrafo, pensando en las dos pequeñas guerreras que la esperaban en casa. Como Clara siempre comprobaba que su hermana tuviera suficiente para comer antes de tocar su propio plato. Como Sofía, a pesar de su miedo, siempre era la primera en defender a Clara cuando algo la asustaba. «Algunas batallas, amiga mía», respondió, comenzando a firmar. «Vale la pena librarlas». El reloj de la pared dio las 3. Era hora de volver a casa y preparar el chocolate caliente que había prometido a las niñas. Quizás hoy finalmente aceptarían usar tazas de la cocina en lugar de guardar sus bebidas en botellas de plástico para más tarde. Pequeños pasos, se recordó Soledad. La confianza, como el amor, necesita tiempo para florecer. Edad avanzada, recursos limitados, ninguna experiencia previa en adopción. El bolígrafo rojo de la trabajadora social marcaba cada punto de la lista como si fueran sentencias definitivas. Señora Dawson, necesita entender que la custodia de menores no es un proyecto de jubilación. Soledad apretó los puños en su regazo, conteniendo la indignación que le subía por la garganta. A través de la ventana de la sala de reuniones podía ver a Sofía y Clara en el jardín de servicios sociales, compartiendo un sándwich con la muñeca Marie posada entre ellas. ¿Acaso 35 años en un aula no cuentan como experiencia con niños? Su voz salió más afilada de lo que pretendía. La trabajadora social, una mujer de mediana edad llamada Patricia Moore, se ajustó sus gafas de montura gruesa. Enseñar es diferente a criar, especialmente a niños con un historial de trauma. Trauma. La palabra flotó en el aire como humo. Soledad cerró los ojos, recordando la noche anterior. ¡Corre, Clara! El grito de Sofía cortó la oscuridad. Soledad encontró a las gemelas acurrucadas en un rincón del Salón del Sol, Clara acunando a su hermana mientras Sofía se debatía en sueños. «El humo». «No puedo ver», sollozó Sofía, sus dedos arañando el aire. «Mamá, mamá sigue ahí dentro». Clara sacudió a su hermana suavemente. «Sofía, despierta. Estamos a salvo. La abuela está aquí». Cuando Sofía finalmente abrió los ojos, su rostro estaba surcado de lágrimas. Se sintió tan real esta vez, susurró. «Lo recordé todo». Soledad se sentó en el suelo junto a ellas, manteniendo la distancia suficiente para no sobresaltarlas. «¿Queréis contármelo?» Las gemelas intercambiaron miradas, años de secretos compartidos pasando entre ellas. Clara fue la primera en empezar. Era de noche. Mamá había hecho sopa. «Sopa de verduras», añadió Sofía. Siempre cantaba mientras cocinaba. «El fuego empezó en la casa del vecino», continuó Clara. «Mamá nos despertó, nos dijo que corriéramos, pero volvió a por la foto de papá». Sofía se aferró a Marie con más fuerza. El humo era demasiado negro. Los bomberos no nos dejaron volver. Clara tomó la mano de su hermana. Dijeron que nos llevarían a un lugar seguro y... Pero no podíamos separarnos, terminó Sofía. Así que corrimos. «Señora Dawson», la voz de Patricia la trajo de vuelta al presente. «¿Me está escuchando?» Soledad se enderezó en su silla. «Perfectamente. Y entiendo sus preocupaciones, pero esas niñas necesitan estabilidad, no más cambios. Es exactamente por eso que necesitamos encontrar una familia adecuada». Patricia hojeó más documentos. «Tenemos parejas en lista de espera con recursos, energía y...» «¿Y cuánto tiempo hasta que encuentre a esa familia perfecta?», interrumpió Soledad. «¿Cuánto tiempo pasarán en refugios, posiblemente separadas?» En el jardín, Clara había descubierto un diente de león. Sopló sus semillas con delicadeza, haciendo sonreír a Sofía por primera vez aquel día. «Mi edad es un hecho», continuó Soledad.
Pero también lo es el hecho de que soy dueña de mi casa, tengo estabilidad financiera y, lo más importante, ya me he ganado su confianza. Una confianza construida sobre cimientos inestables, señaló Patricia. Debería haber notificado a las autoridades inmediatamente. ¿Para qué pudieran huir de nuevo? Soledad negó con la cabeza. Pasaron meses en las calles, Patricia. ¿Sabe lo que encontré en los bolsillos de sus abrigos? Mapas dibujados a mano de refugios para personas sin hogar, rutas de autobús marcadas con lugares seguros para dormir. Patricia anotó algo en su portapapeles. Eso solo demuestra la necesidad de apoyo profesional, y lo tendrán, pero desde dentro de un hogar, no de una institución. Un alboroto en el pasillo interrumpió su conversación. A través de la puerta ligeramente abierta, Soledad reconoció algunas voces. Padres de antiguos alumnos, vecinos, miembros de la iglesia local. La noticia de su intento de adopción se había extendido rápidamente por el pequeño pueblo. No todos apoyan esta decisión, comentó Patricia, señalando al grupo con un gesto de la cabeza. La comunidad está preocupada. La comunidad siempre se preocupa por lo que es diferente, replicó Soledad, recordando la vez que empezó a enseñar a alumnos con necesidades especiales décadas atrás. ¿Cuántos padres habían protestado? ¿Cuántos luego volvieron para darle las gracias? En el jardín, Sofía había empezado a dibujar en la tierra con un palito. Clara se unió pronto, ambas trabajando en sincronía en algo que desde arriba parecía una casa. ¿Ve lo que están dibujando, Patricia?, preguntó Soledad en voz baja. La trabajadora social se ajustó las gafas, inclinándose hacia adelante para ver mejor a través de la ventana. Una casa, continuó Soledad, con un árbol al lado, y 3 figuras en la puerta, 2 pequeñas, una más alta. Señora Dawson, ¿sabe cuánto tiempo ha pasado desde que soñaron por última vez con un futuro, con un lugar al que llamar hogar? Soledad sacó un sobre de su bolso. Aquí está mi historial médico completo, una carta de mi abogado detallando mis recursos financieros y declaraciones de apoyo de varios miembros de la comunidad. Patricia tomó los documentos, su expresión profesional vacilando ligeramente al reconocer algunas de las firmas. No le pido que se salte los procedimientos, continuó Soledad. Le pido que considere lo que es mejor para Sofía y Clara, no en teoría, sino en la práctica. Un chillido de alegría vino del jardín. Sofía había encontrado un trébol de 4 hojas. Clara inmediatamente se puso a buscar otro, decidida a mantener el equilibrio que siempre había existido entre ellas. «Haré una visita domiciliaria la próxima semana», dijo finalmente Patricia, sellando un formulario. «Y necesitaremos evaluaciones psicológicas regulares para las 3». Soledad asintió, sintiendo que un peso se le quitaba de encima. «Gracias. No me dé las gracias todavía». Patricia archivó los documentos. Va a ser un camino largo, y no todos los obstáculos serán burocráticos. Como para demostrar su punto, se oyeron voces alteradas desde el pasillo. Soledad reconoció el tono del padre Tomás, siempre el primero en cuestionar los cambios en el orden natural de las cosas. Una mujer anciana sola, con 2 niñas con problemas, dijo lo suficientemente alto como para ser oído. Es una receta para el desastre. Soledad se levantó, alisándose el vestido con dignidad. Puede que sea vieja, Patricia, pero todavía sé distinguir los problemas reales de los prejuicios disfrazados de preocupación. En el jardín, Clara finalmente encontró su propio trébol de 4 hojas. Las gemelas celebraron juntas, sus sonrisas idénticas brillando bajo el sol de la tarde. Sofía y Clara no son un proyecto de jubilación, concluyó Soledad, recogiendo su bolso. Son 2 niñas que necesitan amor, paciencia y alguien que entienda que algunas cicatrices tardan en sanar. Y tiempo, a pesar de lo que todos piensan, es algo que tengo de sobra para darles. Al salir de la sala de reuniones, Soledad pasó junto al grupo en el pasillo con la cabeza bien alta. Algunos desviaron la mirada, otros asintieron discretamente en señal de apoyo. El padre Tomás empezó a decir algo, pero fue interrumpido por la vecina, que empezó a hablar en voz alta sobre cómo Sofía y Clara la ayudaban en su jardín cada mañana.
Al llegar al jardín, fue recibida por 2 pares de bracitos y sonrisas que hicieron que cada obstáculo pareciera superable. «Mira, abuela», Sofía le mostró el trébol. «Encontramos 2, como nosotras». «Como nosotras», repitió Soledad, guardando cuidadosamente los tréboles en su cuaderno. Otro recuerdo para una colección que apenas estaba comenzando. El sonido de un cristal rompiéndose arrancó a Soledad de su sueño inquieto. Sus rodillas protestaron al levantarse demasiado rápido. El reloj de la pared marcaba las 3:47 a.m. «Sofía», llamó, siguiendo el ruido hasta la cocina. «Clara». Encontró a Sofía congelada entre los fragmentos de cristal, un vaso de agua roto a sus pies descalzos. Sus ojos estaban vidriosos, distantes, la mirada que Soledad había aprendido a reconocer en las últimas semanas. «No puedo respirar», jadeó Sofía. «El humo». «No hay humo, querida». Soledad dio un paso cauteloso. «Estás a salvo. Estás en la cocina». El pánico creció en su voz. «¿Dónde está Clara?» Unos pasos rápidos sonaron en el pasillo. Clara apareció en la puerta, aferrando a Marie contra su pecho. «Estoy aquí, Sofía. Estoy bien». La tensión se drenó del cuerpo de Sofía. Sus piernas se doblaron y Soledad apenas tuvo tiempo de atraparla antes de que se desplomara sobre los añicos. «Lo siento», sollozó Sofía, mientras Soledad la alejaba del cristal roto. «Solo quería un poco de agua, pero entonces olí humo y...» «Shh». Soledad la sentó en la encimera de la cocina, Clara inmediatamente de pie junto a su hermana. No hay nada de qué disculparse. Era la 3ª noche consecutiva de flashbacks. De día, Sofía pretendía que no pasaba nada, negándose a hablar de estos episodios. Pero Soledad notaba cómo comprobaba obsesivamente si las ventanas estaban desbloqueadas, cómo sus ojos siempre buscaban la salida más cercana. Clara, por otro lado, seguía a Soledad por la casa como una pequeña sombra. «¿Puedo ayudar a limpiar, abuela?», preguntó, ya bajándose de la encimera. «¡No!». Sofía agarró el brazo de su hermana. «Quédate aquí, por favor». El miedo en su voz era palpable. Soledad suspiró, sintiendo el peso de sus 75 años. Estas últimas semanas, cada día traía nuevos desafíos. Por cada paso adelante, había 2 retrocesos. Clara había empezado a referirse a el Salón del Sol como nuestra habitación, pero Sofía todavía guardaba una mochila lista debajo de la cama. Cada vez que Clara abrazaba a Soledad espontáneamente, Sofía se retiraba como si la hubieran abofeteado. «¿Qué tal un poco de chocolate caliente?», ofreció Soledad, ya adivinando la respuesta. «¿Podemos guardarlo en botellas?», preguntó Sofía, su voz pequeña. «Para más tarde», terminó Clara. El hábito de guardar comida todavía estaba profundamente arraigado en ambas. Soledad asintió, aunque su corazón se encogió. Mientras preparaba el cacao, pensó en todos los cambios de las últimas semanas. Su cuerpo le dolía por la nueva rutina. La energía inagotable de las niñas ponía a prueba sus límites. La semana anterior, durante una cita de seguimiento, el doctor Martínez le había sugerido contratar ayuda. «No es debilidad admitir que necesitas asistencia, Soledad. Pero, ¿cómo podría explicar que no se trataba solo de capacidad física? ¿Cómo podría hacer que la gente entendiera que Sofía y Clara necesitaban consistencia, no más extraños en sus vidas?» «¡Abuela!». La voz de Clara la trajo de vuelta. «Está nevando». Los primeros copos de invierno danzaban fuera de la ventana de la cocina. Sofía finalmente sonrió, su primera sonrisa genuina en días. «Nunca hemos hecho un muñeco de nieve», dijo Clara, soñadora. «Papá prometió hacer uno con nosotras», añadió Sofía, y luego se congeló, dándose cuenta de que había mencionado a su padre por primera vez. Un silencio incómodo cayó sobre la cocina. Soledad siguió removiendo el chocolate caliente, dándole a Sofía tiempo para procesar sus propias palabras. «A él le encantaba el invierno», susurró Clara, tomando la mano de su hermana. Sofía asintió lentamente. «Mamá lo odiaba», dijo. Se le helaba la nariz. Una risa sorprendida se le escapó, seguida inmediatamente por lágrimas. Clara la abrazó al instante, y por primera vez, Sofía no se resistió cuando Soledad se unió al abrazo.
Mañana, prometió Soledad, construiremos el muñeco de nieve más grande que este jardín haya visto jamás. Más tarde, después de limpiar el cristal roto y arropar a las niñas de nuevo en la cama, Soledad se sentó en su viejo sillón, el álbum de fotos familiar en su regazo. Mostraba fotos de Ricardo jugando en la nieve con sus alumnos. A veces me pregunto si tomé la decisión correcta, le confesó a la foto de su difunto esposo. Si no estoy siendo egoísta, tratando de llenar nuestro vacío con ellas. La nieve seguía cayendo afuera, cubriendo el mundo con una manta de posibilidades. Desde el Salón del Sol podía oír a Clara tarareando suavemente para dormir a Sofía, la misma canción de cuna que recordaba haber oído de su propia madre. Soledad cerró los ojos, agotada. Su cuerpo se quejaba de cada nueva exigencia. Su mente luchaba con las complejidades del trauma infantil. Pero su corazón se sentía más vivo de lo que se había sentido en años. Un grito ahogado vino del dormitorio. Otra pesadilla comenzando. Soledad se levantó, sus rodillas protestando una vez más. Una noche a la vez, se murmuró a sí misma, guardando el álbum. La nieve continuaba su danza silenciosa más allá de la ventana, prometiendo un mañana de primeras veces. Su primer muñeco de nieve, sus primeras risas en la nieve, sus primeros pasos hacia la curación. Y quizás, solo quizás, esta era exactamente la decisión correcta que todos necesitaban tomar. «Está dormida», susurró Clara, asomándose por la puerta entreabierta del dormitorio. Soledad estaba desplomada en su sillón favorito, un libro descansando en su regazo. Sofía se aferró a Marie contra su pecho, vacilante. «Deberíamos... solo un ratito», insistió Clara. «¿No quieres saber más sobre ella?» El sol de la tarde se filtraba perezosamente a través de las cortinas de encaje, proyectando patrones danzantes en el suelo. Las gemelas se movieron con un silencio practicado, un hábito de sus días en las calles, cuando el más mínimo ruido podía significar peligro. El despacho de Soledad era un tesoro de recuerdos. Estanterías repletas de libros compartían espacio con pequeños regalos de alumnos, tarjetas amarillentas, dibujos enmarcados y una colección de manzanas de cerámica. «Mira esto». Clara señaló un cajón del escritorio ligeramente abierto. Una esquina de cuero marrón asomaba por el hueco. Sofía se mordió el labio. «¿Y si se despierta? Seremos rápidas». Con cuidado, Clara sacó el pesado álbum. Sofía sentó a Marie en la silla del despacho como si estuviera de guardia. «Parece viejo», murmuró Sofía, pasando los dedos por la cubierta gastada. La primera página mostraba a una joven Soledad, su cabello oscuro recogido en un moño pulcro, vistiendo un sencillo vestido blanco. A su lado, un hombre alto sonreía con una chispa en los ojos que las niñas reconocieron. «Amor». «Ese debe ser Ricardo», dijo Clara. «Habla de él a veces, cuando cree que no la escuchamos». Sofía no respondió. Sus ojos estaban clavados en el rostro del hombre, algún recuerdo tirando de las comisuras de su mente. Pasaron algunas páginas más, fotos de la pareja en varios momentos, de pie frente a una escuela, en un picnic, decorando lo que parecía ser el Salón del Sol. «¡Sofía!». Clara notó la extraña expresión de su hermana. «¿Qué pasa?» «Él...». Sofía tragó saliva. «Se parece...». Clara se inclinó para mirar más de cerca. El hombre tenía ojos amables, una media sonrisa que formaba pequeñas arrugas en las comisuras, y... «Al hombre de la foto de mamá», exclamaron al unísono, tapándose inmediatamente la boca. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sofía recogió a Marie de la silla, buscando consuelo en lo familiar. «No puede ser», susurró Clara. «¿O sí?». Sofía cerró los ojos, recordando la foto que su madre siempre llevaba, la misma por la que había vuelto esa noche. Un joven en el banco de un parque, con esa misma sonrisa torcida. «Mamá dijo que era nuestro padre», dijo Sofía, su voz temblorosa. «Pero nunca nos contó mucho sobre él. Solo que era profesor», añadió Clara. «Y que...». Un crujido en el pasillo las hizo congelarse a ambas. Rápidamente, Clara intentó volver a meter el álbum en el cajón, pero en su prisa, una foto suelta se deslizó al suelo.
Era una foto de Ricardo más joven, sentado en un banco de un parque, el mismo banco donde Soledad las había encontrado. En la parte de atrás había una fecha, primavera de 1990, y un mensaje: para mi querida Ana, con todo mi amor, siempre tuyo, Ricardo. Ana, susurró Sofía, sosteniendo la foto con manos temblorosas. Nuestra madre se llamaba Ana. El sonido de pasos se acercó y Clara tiró de Sofía detrás del escritorio. La foto temblaba en la mano de Sofía. ¡Niñas!, llegó la voz somnolienta de Soledad desde el pasillo. ¿Dónde estáis? Sofía miró a Clara, años de comunicación silenciosa pasando entre ellas. Clara asintió levemente. Cuando Soledad entró en el despacho, encontró a las gemelas sentadas en el suelo, la foto entre ellas como un puente entre el pasado y el presente. «Abuela», dijo Sofía, su voz pequeña pero firme. «¿Quién es Ana?» El sol del atardecer proyectó su última luz a través de la ventana, iluminando el rostro de Soledad mientras procesaba la pregunta. En los brazos de Sofía, Marie parecía observar con sus ojos desiguales, la guardiana silenciosa de otro secreto a punto de ser revelado. ¿Estás segura de que volviste a poner la foto exactamente como estaba?, susurró Sofía, acurrucada bajo las mantas en el Salón del Sol. La luna llena derramaba su luz plateada a través de la ventana, creando sombras danzantes en las paredes. Clara asintió, abrazando a Marie contra su pecho. «Creo que sí, la volví a poner igual. No se dará cuenta». Las gemelas permanecieron en silencio unos momentos, solo el tic-tac del viejo reloj marcando el paso del tiempo. Desde abajo llegaba el suave sonido de Soledad lavando los platos de la cena. «¿Recuerdas lo que mamá dijo de él?», preguntó finalmente Clara. Sofía cerró los ojos, dejando que los recuerdos vinieran. Que era profesor, que tenía ojos amables y esa sonrisa torcida, intervino Clara. «Igual que en la foto. Dijo que murió antes de que naciéramos», continuó Sofía, «en un accidente de coche». «Pero, ¿y si...?» Clara vaciló, mordiéndose el labio. ¿Y si ella no lo sabía todo? El suelo crujió en el pasillo, haciendo que ambas se encogieran instintivamente. Unos pasos suaves se acercaron a la puerta. «¿Todavía despiertas, queridas?», preguntó Soledad con delicadeza, su silueta dibujada por la luz del pasillo. «Solo hablando», respondió Clara rápidamente. Soledad sonrió, esa misma sonrisa amable que habían visto en la foto, la que ahora reconocían en ellas mismas cuando se miraban al espejo. «No os quedéis despiertas hasta muy tarde. Recordad que mañana vamos al parque». Cuando la puerta se cerró de nuevo, Sofía exhaló un aliento que no se había dado cuenta de que contenía. «¿Te diste cuenta?», susurró urgentemente. La forma en que sonríe... Clara asintió. «¿Y cómo inclina la cabeza cuando está pensando? Igual que él en la foto». Al día siguiente, observaron cada movimiento de Soledad, catalogando en sus mentes cada gesto, cada expresión, la forma en que se ajustaba las gafas para leer, cómo fruncía el ceño al concentrarse. En el parque se sentaron en el mismo banco donde las había encontrado. Sofía sacó a Marie de su mochila, enderezando el vestido remendado de la muñeca. «Mamá guardaba la foto en una cajita especial», dijo Clara en voz baja, observando a Soledad dar de comer a los patos en el estanque. «¿Recuerdas esa caja de madera con flores pintadas?». Sofía asintió. La miraba todas las noches antes de dormir. «Y a veces lloraba», añadió Clara. «Creía que no nos dábamos cuenta, pero...». «Niñas», llamó Soledad desde el borde del estanque. «Venid a ver, acaban de nacer los patitos». Sofía y Clara intercambiaron miradas. Había algo en la voz de Soledad, una cadencia familiar que resonaba con sus primeros recuerdos. «La caja», jadeó Sofía de repente, tan bajo que solo Clara pudo oír. «¿Recuerdas lo que estaba escrito dentro de la tapa?». Clara frunció el ceño, tratando de recordar. «Algo sobre la primavera». «Siempre tuya», terminó Sofía. Las mismas palabras de la foto. Un pato más atrevido se acercó al banco, haciendo que Clara saltara. Soledad se rió desde el otro lado, una risa cálida que resonó en el pecho de las niñas como un recuerdo medio olvidado.
De vuelta en casa, las gemelas continuaron su investigación silenciosa mientras Soledad preparaba la cena. Estudiaron las fotos en la pared de la sala de estar. Ricardo aparecía en muchas de ellas, siempre con esa sonrisa característica. «Mira esto». Clara señaló una vieja foto escolar de donde Soledad había enseñado. La leyenda decía, 1990. «El mismo año», susurró Sofía. Durante la cena, Soledad les contó historias de sus años como maestra. Las niñas absorbieron cada palabra, buscando pistas en sus propios recuerdos. «A Ricardo le encantaba enseñar matemáticas», comentó Soledad, sirviendo más puré de patatas en sus platos. Tenía un don especial para los números. Sofía casi vuelca su vaso. «A mamá se le daban muy bien las matemáticas», dijo antes de poder detenerse. Un extraño silencio cayó sobre la mesa. Soledad parpadeó varias veces, como si algo acabara de destellar en su mente. «¿Vuestra madre también era maestra?», preguntó con suavidad. Clara le dio una patada a su hermana por debajo de la mesa. «No», respondió Sofía rápidamente, «solo le gustaban los números». Más tarde, mientras Soledad veía las noticias, las gemelas se retiraron a El Salón del Sol con Marie. «Necesitamos más pruebas», declaró Clara, peinando nerviosamente el pelo de la muñeca con los dedos. «¿Pero cómo?», se preguntó Sofía. «No podemos preguntarle directamente». «Todavía no», asintió Clara. «Primero, tenemos que estar seguras». Sofía sostuvo a Marie, ajustando el collar de cuentas de colores de la muñeca, el último regalo que habían recibido de su madre. «¿Y si es verdad?», susurró. «¿Y si él?» «Si es verdad», la interrumpió Clara, tomando la mano de Sofía. «Entonces no estamos solas. Todavía tenemos familia». Abajo oyeron la música que Soledad siempre ponía antes de acostarse, una melodía suave que les recordaba a algo lejano, como un sueño medio recordado. «Mañana», decidió Sofía, «buscaremos más fotos. Tiene que haber más en alguna parte». Clara asintió, sus ojos brillando con determinación. «Y prestaremos atención a todo lo que diga sobre Ricardo». Las gemelas se durmieron acurrucadas juntas, Marie entre ellas como siempre, guardando secretos y esperanzas por igual. En la habitación de al lado, Soledad hojeaba un viejo álbum, sus dedos trazando suavemente el contorno de un rostro perdido hace mucho tiempo. La luna continuaba su vigilia silenciosa, testigo de secretos que, como semillas, solo esperaban el momento adecuado para florecer. «Se fue de compras», anunció Clara, observando por la ventana de El Salón del Sol cómo Soledad se dirigía a la tienda de comestibles. «Tenemos 1 hora como máximo». Sofía apretó a Marie contra su pecho, su corazón latiendo con fuerza. «¿Por dónde empezamos?» «El ático», respondió Clara sin dudar. «Ella nunca sube allí. Vi las escaleras cuando guardó las decoraciones de Navidad». Las gemelas se movieron con la sincronicidad practicada, desarrollada durante años en las calles, perfeccionando su habilidad para buscar en silencio. Las escaleras del ático crujieron bajo su peso combinado, pero sonaron ensordecedoras para sus oídos alertas. El ático era un tesoro de recuerdos polvorientos. Cajas cuidadosamente etiquetadas se alineaban en las paredes, cada una contando una historia diferente. Fotos escolares, 1985-1990. Cartas de Ricardo. Documentos de Tomás. «¿Tomás?», susurró Sofía, señalando la última caja. Así lo llamaba mamá. Un recuerdo brilló, cristalino. «Papá Tomás adoraba enseñar», decía su madre, acariciando suavemente la foto a la luz de una lámpara de noche. Tenía una forma especial de hacer sonreír a la gente, incluso en los días más difíciles. «¿Cómo era él, mamá?», preguntaba Clara, siempre tan curiosa. Alto, con ojos amables que se arrugaban cuando sonreía. Y solía inclinar la cabeza cuando pensaba, como si escuchara una música que solo él podía oír. Clara sacó con cuidado la caja, una nube de polvo arremolinándose en el aire. Dentro había sobres amarillentos, organizados por fecha. «Mi querido Tomás», leyó Sofía en voz baja. «Sé que acordamos mantener la distancia, pero debo contarte sobre Ana». Las manos de Clara temblaban mientras cogía otra carta. «Mi amor, irme fue la decisión más difícil que he tomado.
pero tienes una vida con Soledad y debo proteger nuestro secreto. Otro recuerdo, más reciente. ¿Por qué se fue papá, mamá?, preguntó Sofía una noche mientras su madre remendaba el vestido de Marie. A veces, mi amor, respondió, secándose discretamente una lágrima. La gente toma decisiones difíciles pensando que es lo mejor para todos. Tu padre. Él tenía otra familia, una vida entera construida. ¿No sería justo destruir eso? ¿Sabía de nosotras?, preguntó Clara. No, mi amor. Se fue antes de que yo descubriera que os esperaba. Mira la fecha. Clara señaló una de las cartas. 3 meses antes de que naciéramos. Sofía encontró una foto suelta entre las cartas. Tomás y una joven, su madre, sentados en un banco de un parque. En la parte de atrás, un mensaje. Tomás y Ana, primavera de 1990. El comienzo de todo. Es la misma foto, susurró Clara, la que mamá siempre llevaba. El sonido lejano de la puerta principal, cerrándose, hizo que ambas niñas se congelaran. ¿Niñas? La voz de Soledad resonó desde abajo. Estoy en casa antes. ¿Dónde estáis? Rápidamente reemplazaron todo en la caja, tratando de mantener el orden original, pero Sofía se guardó la foto en el bolsillo. Necesitaban una prueba sólida de lo que habían descubierto. Esa noche, después de que Soledad las arropara, las gemelas susurraron bajo las sábanas. ¿Cómo le preguntamos? Clara se mordió el labio, pensando. Quizás, vaciló Sofía, podríamos empezar por hablar de nuestra mamá, ver cómo reacciona, y mencionar casualmente el nombre de Tomás. Sofía asintió, colocando a Marie entre ellas. La muñeca, con sus ojos desiguales, parecía más sabia que nunca. Un último recuerdo afloró. ¿Mamá? ¿Por qué Marie tiene los ojos desiguales? Había preguntado Sofía una vez, jugando con el ojo de botón azul de la muñeca que reemplazaba al que había perdido. Porque a veces, sonrió su madre con esa sonrisa triste. Las cosas más bellas de la vida están hechas de partes diferentes que se unen de formas inesperadas. A la mañana siguiente, durante el desayuno, Clara reunió el coraje. Abuela, conociste a muchos profesores cuando enseñabas, ¿verdad? Soledad hizo una pausa, con el cuchillo de la mantequilla suspendido sobre su tostada. Oh, sí, querida, muchos. ¿Alguno llamado Tomás?, añadió Sofía, esforzándose por sonar casual. El cuchillo de la mantequilla se deslizó de la mano de Soledad, tintineando contra el plato. Por un momento tan breve que las niñas casi se lo pierden, una sombra parpadeó en sus ojos. ¿Por qué preguntáis? Su voz era controlada, pero sus manos temblaban ligeramente. «Nuestra mamá», empezó Clara, pero Sofía le dio una patada por debajo de la mesa. «Solo curiosidad», terminó Sofía apresuradamente. «Oímos el nombre en alguna parte». Soledad las estudió durante un largo momento, y las gemelas tuvieron la clara sensación de que podía ver a través de su endeble tapadera. «Tomás», dijo finalmente, su mirada distante. «Sí, conocí a un Tomás, hace mucho tiempo». Las gemelas intercambiaron miradas. En el bolsillo del pijama de Sofía, la foto parecía quemarle, esperando revelar su verdad. ¿Cómo era él? Clara no pudo resistirse a preguntar. Soledad sonrió, la misma sonrisa que habían visto en la foto, la que ahora reconocían en sus propios reflejos. Tenía una forma especial, empezó, y las gemelas contuvieron el aliento de hacer sonreír a la gente, incluso en los días más difíciles. Sofía sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Era exactamente como su madre lo había descrito. ¿Y él? Clara vaciló, su voz temblando ligeramente, inclinaba la cabeza cuando pensaba. El color se drenó un poco del rostro de Soledad. Miró fijamente a Clara, luego a Sofía, como si las viera de verdad por primera vez. «¿Cómo?», empezó, pero su voz se quebró. Sofía metió una mano en su bolsillo, sus dedos rozando la foto. A su lado, Clara buscó su otra mano debajo de la mesa. El momento de la verdad estaba cerca. Era solo cuestión de quién sería lo suficientemente valiente como para dar el primer paso. «Cuéntanos más sobre cuando eras maestra», instó Clara, ayudando a Soledad a regar las plantas del jardín. El otoño pintaba las hojas de rojo y oro, y una suave brisa traía el aroma de los crisantemos.
Sofía, sentada en los escalones traseros con Marie en su regazo, observaba atentamente. ¿Por dónde empezar? Soledad sonrió, sus ojos derivando hacia recuerdos lejanos. Fue en 1990 cuando todo cambió. Las gemelas intercambiaron miradas rápidas. 1990, el año de la foto. ¿Qué cambió?, preguntó Sofía, esforzándose por un tono casual. Soledad hizo una pausa, la regadera suspendida sobre una maceta de violetas. Fue cuando Ricardo y yo empezamos a trabajar con Tomás en la nueva escuela. Clara casi deja caer su pequeña regadera. ¿Tomás también era profesor? De matemáticas, respondió Soledad, y algo en su voz hizo que las gemelas se acercaran. Tenía un don especial para los números, ¿sabéis? Podía hacer que incluso los estudiantes más reacios se enamoraran de la asignatura. 7 por 8 son 56, mis pequeñas genios de las mates. La voz de su madre resonó en los recuerdos de las gemelas, cantando las tablas de multiplicar como una nana. ¿Y él? Sofía vaciló, eligiendo sus palabras con cuidado. ¿Se quedó mucho tiempo en la escuela? La expresión de Soledad cambió sutilmente. No, se fue al final de ese año. Nadie supo exactamente por qué. Clara plantó otra semilla de pregunta. ¿Tenía familia? Clara, la advirtió Sofía en voz baja, notando cómo las manos de Soledad temblaban ligeramente. No, respondió Soledad tras una larga pausa. Quiero decir, no que supiéramos. Era reservado sobre su vida personal. La brisa susurró en las hojas del manzano al fondo del jardín, trayendo consigo un recuerdo que hizo que Sofía se aferrara más a Marie. A vuestro padre le encantaban las manzanas, había dicho una vez su madre, cortando la fruta en finas rodajas. Solía decir que cada manzana tenía su propia personalidad. Las dulces para los días felices, las ácidas para cuando necesitábamos energía extra. «Abuela», dijo Sofía en voz baja, «¿por qué tienes tantos manzanos en tu jardín?» Soledad se congeló, la regadera se le escapó de las manos. El agua se derramó por el suelo como secretos desvelados. Tomás plantó el primero, susurró, casi para sí misma. Dijo que cada manzana tenía su propia personalidad. El silencio que siguió se sintió tan pesado como un trueno lejano. Clara tomó discretamente la mano de Sofía, ambas sintiendo el peso de la verdad no dicha. Durante la cena, Soledad parecía distante, sus ojos a menudo vagando más allá de la ventana de la cocina. Las gemelas la observaron de cerca, notando cómo inconscientemente tocaba el viejo anillo de bodas en su dedo. «Esas trenzas», dijo Soledad de repente, mirando el pelo de Clara, «me recuerdan tanto a...» «¿A quién?», preguntó Sofía, con el corazón palpitante. «A una joven profesora», respondió Soledad vagamente. «Ana», reemplazó a Tomás cuando él se fue. Clara dejó caer su tenedor. El clan metálico contra el plato pareció sacar a Soledad de su ensimismamiento. «Lo siento», sacudió la cabeza suavemente. A veces el pasado se siente tan presente. Más tarde, en el Salón del Sol, las gemelas susurraron sus descubrimientos. «Está empezando a darse cuenta», dijo Clara, trenzando el pelo deshilachado de Marie. Sofía asintió, la foto escondida bajo su almohada, pesando como plomo. «¿Y si se equivoca? ¿Y si...?» «¿Viste cómo habló del manzano?», interrumpió Clara. «Exactamente como lo hacía mamá». Un trueno lejano las hizo encogerse instintivamente. La lluvia comenzó a caer, suave pero constante. En la habitación de al lado oyeron a Soledad pasear lentamente, el suelo crujiendo bajo sus pasos. Había pasado más tiempo de lo habitual mirando fotografías antiguas después de la cena. «¿Crees que ya lo sabe?», preguntó Sofía, abrazando a Marie. «Creo que está empezando a atar cabos», respondió Clara. «Igual que nosotras». Un relámpago iluminó brevemente la habitación, iluminando la foto de Tomás escondida en el cajón de la cómoda. Su suave sonrisa, tan parecida a la de Soledad, parecía guardar 1000 secretos. A la mañana siguiente, en el desayuno, Soledad estaba inusualmente callada. Sus ojos se movían entre las gemelas como si buscara algo perdido hace mucho tiempo.
Sabéis, dijo finalmente, su voz temblorosa, vosotras dos me recordáis a alguien. Sofía y Clara intercambiaron miradas rápidas. ¿A quién?, preguntó Clara, su taza de chocolate caliente olvidada momentáneamente sobre la mesa. Soledad estudió sus rostros durante un largo momento. A alguien que conocía hace mucho tiempo. Alguien que... Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado, cambió muchas vidas sin siquiera saberlo. Sofía sintió el peso de la foto en su bolsillo, donde ahora la llevaba constantemente. ¿Podría ser este el momento? Pero antes de que pudiera decidirse, Soledad se levantó bruscamente. Necesito comprobar algo en el ático. Las gemelas se congelaron. El ático, donde estaba la caja con las cartas. «¡Abuela!», llamó Sofía, su voz más aguda de lo normal. «¿Quieres ayuda?» «No, querida», respondió Soledad. «Ya en las escaleras. Algunas cosas tenemos que afrontarlas solas». Una vez que sus pasos se desvanecieron escaleras arriba, Clara se aferró a la mano de Sofía. «Sofía», susurró urgentemente, «¿crees que encontrará la caja?» Sofía terminó la frase, su rostro pálido. «Sabrá que la hemos revisado». El sonido de cajas moviéndose llegó desde arriba. Las gemelas se sentaron en un silencio tenso, preparándose para el inevitable momento en que el pasado y el presente finalmente colisionarían. Marie, posada en una silla cercana, parecía observar con sus ojos desiguales, uno azul, uno marrón, como un rompecabezas que finalmente cobra sentido. El reloj de la pared dio las 9. Al oírlo, un jadeo agudo seguido del inconfundible sonido de papeles cayendo. «¡Abuela!», llamó Clara, su voz temblorosa. No hubo respuesta. Sofía sacó la foto, alisando sus bordes gastados. «Creo», dijo en voz baja, «que es la hora». Las niñas se levantaron juntas, de la mano, llevando el peso de demasiados secretos para unos corazones tan jóvenes. Las escaleras del ático nunca habían parecido tan largas. Arriba encontraron a Soledad sentada en el suelo, rodeada de cartas esparcidas. En sus manos temblorosas sostenía una foto, idéntica a la que llevaba Sofía. «¿Cómo?», susurró al verlas, su voz quebrándose. «¿Cómo no lo vi antes?». Sofía se adelantó, ofreciendo su copia de la foto como si extendiera una ofrenda de paz. El momento de la verdad había llegado, trayendo consigo el peso de 3 generaciones de amor oculto e historias no contadas. Sofía sostuvo la foto en su mano temblorosa, sus pequeños dedos trazando el contorno del rostro de Tomás. Clara, a su lado, se aferró a Marie como a un escudo. «Abuela», comenzó Sofía, su voz apenas por encima de un susurro, «tenemos algo que decirte». Soledad permaneció en el suelo del ático, rodeada de cartas antiguas esparcidas como hojas de otoño. La débil luz de la pequeña ventana proyectaba sombras danzantes sobre su pálido rostro. «¿Habéis encontrado la caja?», dijo con suavidad. No era una pregunta. Clara se acercó. No queríamos entrometernos, pero teníamos que saberlo, terminó Sofía, extendiendo la foto. «Por esto». Soledad tomó la fotografía con dedos temblorosos. Sus ojos se abrieron de par en par al reconocer la escena. Tomás en el banco del parque, su sonrisa familiar dirigida a alguien fuera del encuadre de la cámara. «¿De dónde?». Su voz falló. «¿De dónde la habéis sacado?». «Era de nuestra madre», respondió Clara, sentándose junto a Soledad. «Siempre la llevaba consigo. Dijo que era nuestro padre». El silencio cayó, pesado como un trueno. Soledad miró de la foto a los rostros de las niñas, como si notara algo por primera vez. «Ana», susurró finalmente. «El nombre de vuestra madre era Ana». Sofía asintió, sentándose al otro lado de Soledad. Era profesora sustituta. Así fue como lo conoció en 1990, añadió Clara en voz baja. Soledad cerró los ojos, lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas arrugadas. El año en que él desapareció. Las gemelas esperaron, sus corazones latiendo al unísono. Soledad abrió una de las cartas a su lado, su papel amarillento tan frágil como las alas de una mariposa. «Tomás era mi prometido», comenzó, su voz ganando fuerza. «Íbamos a casarnos ese otoño». Pero entonces cambió.
Se volvió distante, preocupado. Pasaba horas extra en la escuela, diciendo que necesitaba ayudar a una profesora sustituta de matemáticas con su currículo. «Nuestra mamá», susurró Sofía. Soledad asintió. Un día simplemente no apareció en clase. Dejó solo una carta diciendo que tenía que irse, que era mejor así. Hizo una pausa, recogiendo otra foto de la caja. Esta fue la última vez que lo vi. La imagen mostraba a Tomás y Soledad en su jardín, junto al manzano recién plantado. Él sonreía, pero sus ojos llevaban una sombra de preocupación. «Mamá dijo que murió en un accidente de coche», dijo Clara con cautela. «Antes de que naciéramos». «Lloraba mucho mirando su foto», añadió Sofía, «especialmente en las noches de tormenta». Soledad respiró hondo, el peso de las preguntas no formuladas presionando cada palabra. Tomás siempre tuvo miedo de herir a la gente. Quizás pensó que irse era la única forma de no herir a nadie. «Pero no lo sabía», dijo Clara, tomando la mano de Soledad. «Mamá dijo que nunca tuvo la oportunidad de decirle que estaba embarazada». Sofía sacó algo más de su bolsillo, un trozo de papel cuidadosamente doblado. «Encontramos esto cosido en el vestido de Marie, después de que mamá...» Su voz se apagó. Soledad desdobló el papel con sumo cuidado. Era una carta, escrita con la inconfundible caligrafía de Tomás. «Mi querida Ana, para cuando leas esto, ya me habré ido. No puedo explicarlo todo, pero sabe que los momentos que compartimos fueron los más verdaderos de mi vida. El amor no siempre elige el momento adecuado para florecer. Ya tengo una vida con Soledad, promesas hechas que no puedo romper sin destruir algo precioso. Pero tú me mostraste que un corazón puede expandirse de formas que nunca imaginamos. Perdóname por irme así. A veces, el mayor acto de amor es saber cuándo hacerse a un lado. Con todo mi corazón, Tomás». «Nunca lo supo», murmuró Soledad, mirando a las gemelas con una nueva comprensión. «Que dejó tanto atrás». «Mamá decía que teníamos sus ojos», dijo Sofía en voz baja, «y su forma de sonreír. Y su don para los números», añadió Clara. Soledad tocó el rostro de cada niña, como si las viera de verdad por primera vez. Eran los ojos de Tomás, su sonrisa, incluso esa peculiar inclinación de cabeza que tenían al pensar. «Vosotras dos sois», vaciló, la realidad finalmente calando hondo. «Sois mis nietas». La lluvia comenzó a repiquetear en el tejado de nuevo, suave como secretos susurrados. En el regazo de Clara, Marie observaba con sus ojos desiguales, testigo silencioso de otro secreto finalmente revelado. «Tomás se fue pensando que estaba protegiendo a todos», continuó Soledad, su voz temblorosa. «Pero quizás el universo encontró una manera de arreglar las cosas». «¿Cómo?», preguntó Clara, secándose las lágrimas. «Trayéndoos de vuelta a casa», respondió Soledad, abriendo sus brazos a la familia que nunca supisteis que teníais. Sofía fue la primera en moverse, lanzándose al abrazo de Soledad. Clara la siguió, Marie aplastada entre ellas en un abrazo que parecía que podría compensar años de separación. La lluvia se intensificó afuera, pero por primera vez desde el incendio, las gemelas no sintieron miedo. En ese ático polvoriento, rodeadas de cartas y fotos que contaban una historia de amor demasiado complicada para su tiempo, 3 generaciones de mujeres comenzaron a reconstruir los fragmentos de una familia que el destino había desgarrado y que ahora, finalmente, unía. «Abuela», dijo Sofía después de un largo momento, «¿podemos plantar otro manzano en el jardín? Mamá siempre decía que cada manzana tiene su propia personalidad». Soledad se rió entre lágrimas, reconociendo las palabras de Tomás. «Sí, mis queridas, y esta vez lo cuidaremos juntas». Clara recogió una de las cartas del suelo, sus ojos escaneando las viejas palabras. «Realmente os quería a las dos, ¿verdad? ¿A ti y a mamá?» «El amor», respondió Soledad en voz baja, «a veces es como ese manzano de ahí fuera. Sus raíces son profundas, donde no podemos ver. Sus ramas crecen en direcciones inesperadas y da frutos en las estaciones más sorprendentes». La lluvia comenzó a amainar, un terco rayo de sol atravesando la ventana del ático.
Afuera, en el jardín, el viejo manzano que Tomás había plantado tantos años atrás brillaba con gotas de lluvia, sus hojas susurrando cuentos de amores perdidos y encontrados, de corazones rotos y remendados, de familias separadas por el destino y finalmente reunidas por él. Y allí, entre cartas antiguas y fotos amarillentas, 3 generaciones de un amor complicado pero genuino comenzaron a escribir un nuevo capítulo, uno que esta vez incluiría cada parte de la historia. El Salón del Sol se había convertido en un cuartel general de investigación improvisado. Viejas fotos, cartas y recortes de periódico cubrían la colcha de la cama, cada pieza un fragmento del rompecabezas que era la vida de Tomás. «¡Lo encontré!», exclamó Clara, agitando un sobre amarillento. «Es la última carta que le envió a mamá». Soledad se ajustó las gafas, sus manos temblando mientras tomaba el papel. Sofía se acercó, Marie a salvo en sus brazos. «Mi dulce Ana, el otoño llegó temprano este año. Las hojas del manzano ya se están volviendo doradas, recordándome tu pelo a la luz del sol. Cada decisión que he tomado pesa más con cada día que pasa. Ayer vi a Soledad eligiendo flores para nuestra boda. Su sonrisa contenía tanta esperanza, tanta confianza. ¿Cómo puedo destruir toda una vida de promesas? Pero luego pienso en ti, en nuestros momentos robados en la sala de profesores, en las risas que compartimos mientras corregíamos los exámenes de matemáticas. El amor debería ser simple, ¿no? Quizás en otra vida, en otro tiempo. Siempre tuyo, Tomás». «La fecha», murmuró Soledad, 3 semanas antes de que desapareciera. Sofía cogió otra carta del montón, esta dirigida a Soledad. «Querida Soledad, para cuando leas esto, ya me habré ido. Hay decisiones en la vida que...». Estaba dividido, interrumpió Clara en voz baja, entre 2 personas a las que amaba. Soledad se levantó, caminando hacia la ventana. Afuera, el viejo manzano se mecía suavemente en la brisa de la tarde. Tomás siempre fue complejo, capaz de tanto amor, pero también de tanta duda. «Mamá decía que era como un pájaro», comentó Sofía, jugueteando con el collar de cuentas de Marie. «Demasiado libre para quedarse en un solo árbol». «Pero no lo sabía», añadió Clara. «¿Sobre nosotras?» Soledad se volvió para mirar a las niñas, lágrimas brillando en sus ojos. Allí estaban, piezas vivas de Tomás, de Ana, y quizás incluso de ella misma, tejidas juntas por un amor pasado y un futuro que nunca se había desarrollado por completo. «Encontré algo más», dijo Sofía, sacando un recorte de periódico arrugado del fondo de la caja. «Es un obituario». El silencio cayó mientras Soledad leía. «Tomás Laurón, 1965-2015, falleció en un accidente de coche. Le sobrevive una hija, Ana Laurón». «¿Laurón?», frunció el ceño Clara. «Pero el apellido de mamá era Williams», terminó Sofía. «Ana Williams». Soledad se hundió en el borde de la cama. Se cambió el nombre después de irse. «Para proteger a todos», susurró Clara. Sofía sacó una vieja foto de su mochila, la última que tenían de su madre, tomada meses antes del incendio. «Mira, abuela. Sus ojos, iguales que los de Tomás», dijo Soledad, trazando el rostro en la foto con su dedo. «¿Cómo no lo vi antes? Ambas tenéis los mismos ojos, vosotras 3. Clara comenzó a ordenar las cartas por fecha, formando una línea de tiempo en la colcha. Aquí, mamá nació en 1991, unos meses después de que él se fuera. Y aquí, Sofía señaló una noticia de periódico. Él murió en 2015. Mamá debió enterarse e ir al funeral. Fue entonces cuando empezó a contarnos historias sobre él, recordó Clara, después de que volvió de ese viaje. Soledad cogió otra foto de la caja. Tomás, más viejo, con mechones grises en el pelo, pero con la misma sonrisa característica. Pasó toda su vida sin saber que tenía una hija. Nietas. «¿Y tú, abuela?», preguntó Sofía en voz baja. Nunca me casé», respondió Soledad. «Ricardo fue un querido amigo, un compañero maravilloso. Pero, Tomás, algunos amores marcan tu alma de formas que no se pueden borrar». Clara se levantó de repente, yendo a su mochila. Sacó un pequeño diario encuadernado en cuero. «Era de mamá», explicó, entregándoselo a Soledad.
Lo encontramos después del incendio. Soledad abrió el diario con reverencia. La primera página contenía una foto. Tomás y Ana en un banco de un parque, sonriendo a algo fuera de plano. Querido diario, hoy he descubierto quién era mi padre. Después de tantos años de búsqueda, encontré su obituario por casualidad. Tomás Lauron, antes Tomás Dawson, el profesor de matemáticas que desapareció, dejando solo misterio y corazones rotos. Fui al funeral desde la distancia. Vi a una mujer de pelo cano dejar una sola rosa blanca en su tumba. ¿Era ella? ¿La Soledad de las cartas que encontré en las cosas de mi madre? ¿Cómo les digo a mis hijas que su abuelo vivió tan cerca, pero tan lejos? ¿Que el hombre de la foto que siempre llevo era parte de una historia más grande de lo que nunca supe? Quizás un día, cuando Sofía y Clara sean mayores, entiendan que el amor a veces es demasiado complejo para caber en líneas rectas. Ella sabía, susurró Soledad. Sabía de mí. Y ahora aquí estamos, dijo Sofía, tomando la mano de Soledad. Es como si el destino estuviera intentando arreglar las cosas, terminó Clara. Soledad miró a las gemelas, sus nietas, un regalo inesperado del pasado. En sus rostros vio rastros de Tomás, de Ana e incluso un poco de ella misma. La forma en que Clara fruncía el ceño al concentrarse, cómo Sofía inclinaba la cabeza mientras pensaba profundamente. Mañana, decidió, iremos a visitar su tumba. Le llevaremos flores, le hablaremos de vosotras. Manzanas también, sugirió Sofía, de nuestro árbol. Su árbol, corrigió Clara con delicadeza. No, sonrió Soledad entre lágrimas. Nuestro árbol. Pasado y presente, todos los amores y pérdidas y los momentos que nos trajeron aquí. La luz del atardecer bañaba el salón del sol en oro. En el centro de la cama, entre fotos y cartas que relataban un amor demasiado intrincado para ser resumido en líneas rectas, 3 generaciones de mujeres comenzaron a tejer un nuevo capítulo, uno que incluía cada parte del pasado mientras miraba firmemente hacia el futuro. Marie, con sus ojos desiguales, observaba desde un rincón de la cama, testigo silencioso de cómo a veces los mayores tesoros provienen de las pérdidas más profundas, y cómo el amor, incluso si parece perdido en el tiempo, siempre encuentra el camino a casa. El incendio comenzó a las 11:47 p.m. El detective Marcos Reed se ajustó las gafas, leyendo el informe. Número 247 de la calle Cypress. Causa: un cortocircuito en el apartamento vecino. Soledad apretó las manos de las gemelas, acurrucadas a su lado en el sofá. Era la primera vez que escuchaban los detalles de esa noche. Anna Williams, 32 años, continuó Marcos, su tono profesional enmascarando la compasión en sus ojos. Regresó al apartamento en llamas, posiblemente para recuperar objetos personales. La cajita, susurró Sofía, con la foto de papá. Clara hundió el rostro en el hombro de Soledad. Dijo que volvería enseguida. Marcos se aclaró la garganta, pasando la página. Las niñas fueron reportadas como desaparecidas después de huir de la escena. Fueron listadas como fugitivas durante 3 meses, sin éxito en su localización. Sabíamos cómo escondernos, dijo Clara, un atisbo de orgullo mezclado con tristeza en su voz. Mamá nos enseñó a estar a salvo si algo pasaba. ¿Anticipó que algo podría pasar?, preguntó Soledad en voz baja. Sofía ajustó a Marie en su regazo, el vestido remendado de la muñeca atrapando la luz de la mañana. Tenía un plan para todo. Dijo que lo aprendió de su padre. Siempre ten una ruta de escape. Siempre ten un plan B. Marcos consultó otro documento. Encontré registros interesantes sobre Tomás Lauron, antes Tomás Dawson. Enseñó en varias escuelas después de dejar tu ciudad, Soledad. Siempre matemáticas. Siempre mudándose después de unos años. Como un pájaro, murmuró Clara. Nunca se quedaba mucho tiempo en una rama. Mantuvo un ojo en Ana desde la distancia, continuó Marcos. Recibos de un café frente a la escuela donde ella enseñaba. Entradas para obras escolares donde actuaba. Él sabía, respiró Soledad. Sabía de su hija, pero nunca se acercó. Marcos confirmó.
Encontré su diario, guardado con sus pertenencias después del accidente. ¿Os gustaría verlo? Las tres asintieron. Marcos sacó un cuaderno gastado de su maletín. Mi querida Ana, hoy cumples 30 años. Te vi desde la distancia, saliendo de la escuela con tus gemelas. Tienen tu sonrisa y me atrevo a esperar un poco de la mía. Tantas veces quise cruzar la calle, presentarme, explicar las decisiones imposibles que tomé. Pero, ¿qué derecho tengo, después de abandonar a tu madre, antes incluso de saber que existías? Así que me conformo con ser un observador silencioso de tu vida, un abuelo en la sombra, atesorando cada una de tus sonrisas, cada éxito, como gemas preciosas que no merezco, pero que no puedo evitar coleccionar. Tus hijas son extraordinarias. Hoy, la que siempre lleva una muñeca, Sofía, te oí llamarla, resolvió una ecuación compleja en la pizarra. La profesora estaba asombrada. Lloré detrás de mi periódico en el café. El don para los números se saltó una generación, pero encontró tierra fértil en mis nietas. Nietas. La palabra todavía me asusta con su magnitud, con el peso de todo el amor y el arrepentimiento que conlleva. Soledad se secó las lágrimas silenciosas. Las conocía, desde la distancia, pero las conocía. «¿Hay más?», dijo Marcos, levantando una gruesa carpeta. Recortes de periódico de eventos escolares, competiciones de matemáticas, pequeñas victorias y momentos cotidianos de los que llevó un registro desde lejos. Como aquella vez que gané el concurso de ortografía, recordó Clara. Había un hombre en el público que aplaudió muy fuerte. Y cuando marqué un gol en el partido final, añadió Sofía, alguien dejó una manzana en mi mochila después. Marcos asintió. Llevó un registro meticuloso de todo ello. Y más, encontré esto. Sacó un sobre de la carpeta. Una carta dirigida a ti, Soledad. Nunca fue enviada. Mi eterna Soledad, el tiempo no ha disminuido la carga de mis decisiones, solo ha cambiado su forma. Ahora no solo llevo la culpa de haberme ido, sino la cobardía de no haber vuelto nunca para arreglar lo que rompí. Ana, nuestra Ana, sí, es en parte tuya también, aunque no lo sepa, tuvo gemelas. Son brillantes, Soledad. Tienen esa misma luz en los ojos que siempre decías que me delataba cuando estaba a punto de hacer alguna travesura. A veces, sentado en ese café, viéndolas crecer, imagino un mundo diferente. Uno en el que tuve el coraje de quedarme, de enfrentar las consecuencias de mis actos. Un mundo en el que conocerías a tus nietas, en el que Ana tuvo la familia que merecía. Pero luego recuerdo que algunos puentes, una vez quemados, dejan cicatrices demasiado profundas para reconstruir. Así que continúo mi vigilia silenciosa, un guardián no invitado de una familia que creé y destruí con igual maestría. Con eterno amor y arrepentimiento, Tomás. Solo el débil sonido de niños jugando afuera rompió el silencio que siguió. «Hay una cosa más», dijo Marcos con suavidad. «Encontré el testamento de Tomás. Le dejó todo a Ana. La casa, sus ahorros, todo, con una carta explicando quién era él. La carta llegó una semana después del incendio. Por eso mamá estaba tan extraña esa semana», murmuró Sofía. Lloró mucho mirando unos papeles. «Y entonces ocurrió el incendio», añadió Clara en voz baja. Soledad acercó a las niñas. «Ahora entiendo por qué acabasteis en mi banco del parque». «¿Qué quieres decir?», preguntó Clara. Tomás escribió sobre ese banco en su diario. Era donde me esperaba después de clase, donde me propuso matrimonio, donde años más tarde conoció a Ana. «¿Y dónde nos encontraste?», dijo Sofía en voz baja. Marcos comenzó a guardar los documentos. «Hay más que investigar, más gente que entrevistar. La comunidad se ha movilizado. Los antiguos alumnos de Tomás, los compañeros de Ana. Todos quieren ayudar a llenar los vacíos». «Algunos vacíos», dijo Soledad, mirando a las gemelas. «No necesitan ser llenados. Quizás son solo espacios donde pueden crecer nuevos jardines». Sofía sacó la vieja foto de Tomás en el banco del parque. «¿Podemos colgar esto en la pared con las otras fotos de la familia?» «En el Salón del Sol», sugirió Clara, «donde todos puedan verla». Soledad sonrió entre lágrimas. «Sí, mis queridas.
Es hora de traer todas las piezas de nuestra historia a la luz. Afuera, el viejo manzano se mecía suavemente en la brisa de la tarde, sus hojas doradas danzando a una canción de redención y perdón. En algún lugar lejano, Tomás seguramente sonreía, sabiendo que sus pequeños genios de las mates finalmente habían encontrado la solución a la ecuación más importante de todas: cómo convertir 3 corazones rotos en una familia completa. El detective Reed salió, dejándolas a las 3 para procesar las revelaciones. Cuando la puerta se cerró, Soledad se volvió hacia las gemelas, sus ojos brillando con una mezcla de dolor y esperanza. La niebla matutina aún persistía sobre el cementerio de San Fernando mientras el coche de Soledad entraba por las puertas de hierro. Sofía y Clara, acurrucadas juntas en el asiento trasero, se aferraban a las manzanas de su jardín como a tesoros preciosos. Marie, la muñeca de ojos desiguales, descansaba entre ellas, su presencia silenciosa, un consuelo familiar, en un momento de tantas emociones. «Es aquí», anunció el conductor con delicadeza, deteniéndose cerca de un pasillo de cipreses. Soledad respiró hondo, sus manos temblando mientras sostenía un ramo de rosas blancas. El rocío de la mañana brillaba en los pétalos como lágrimas congeladas del pasado. «¿Listas, mis queridas?», preguntó, aunque ella misma no estaba del todo segura de estarlo. Las gemelas asintieron al unísono y salieron del coche con una dignidad solemne que solo los niños pueden mostrar en momentos de profunda importancia. Sus huellas dejaron pequeñas impresiones en la hierba húmeda mientras caminaban por el sendero principal. El cementerio era antiguo, sus lápidas contando historias de vidas olvidadas hace mucho tiempo. Pero en la sección más nueva, 2 lápidas, una al lado de la otra, parecían estar esperándolas. Tomás Lauron, 1965-2015. Maestro, padre y eterno soñador. Anna Williams, 1991-2023. Amada madre, devota maestra. Él eligió este lugar específicamente, comentó una voz suave detrás de ellas, haciendo que las 3 se giraran. Elena Chen se acercó en silencio, su cabello gris recogido en un elegante moño que recordaba al de Ana. Llevaba un viejo portafolio de cuero, gastado por el tiempo y el uso. «¿Por qué?», preguntó Soledad, aunque su corazón ya sospechaba la respuesta. «Por Ana», confirmó Elena, sus amables ojos estudiando a las gemelas. «Y por todas vosotras», aunque nunca lo dijo en voz alta. Sofía se adelantó, colocando su manzana con cuidado sobre la lápida de Tomás. ¿Lo conocía bien? Elena sonrió, del tipo de sonrisa que contenía décadas de recuerdos. Éramos colegas en el instituto local, pero más que eso, creo que yo era la única que conocía de verdad a Tomás Lauron, o a Tomás Dawson, como se llamaba antes. Clara colocó su manzana junto a la de Sofía. ¿Cómo era él como profesor? Quiero decir... Oh, suspiró Elena, sus ojos brillando con recuerdos. Era mágico en el aula. Hacía bailar los números, convertía las ecuaciones en historias de aventuras. Pero siempre había esa sombra en sus ojos, como si llevara un peso invisible. Arrepentimiento, susurró Soledad, su voz casi arrastrada por la brisa matutina. Hablaba de ti, continuó Elena, volviéndose hacia Soledad. En esas noches que nos quedábamos hasta tarde para corregir exámenes, cuando el agotamiento bajaba sus defensas. Decía que había dejado su corazón en otro pueblo, con una maestra cuyos ojos amables merecían más de lo que él podía ofrecer. Soledad sintió lágrimas silenciosas rodar por sus mejillas. Nunca entendió que todo lo que yo siempre quise fue a él. Solo a él. Elena abrió su portafolio, sacando un sobre gastado por el tiempo. Encontré estas cartas entre sus cosas después del accidente. Están dirigidas a las niñas. Las manos de las gemelas temblaron al tomar el sobre. El papel era fino, casi translúcido, como si las propias palabras fueran demasiado delicadas para un material más resistente. Mis pequeñas genios de las mates, no me conocéis, pero yo os conozco tan bien que el corazón me duele con el peso de este amor no dicho. Sofía, con tu inseparable Marie y ese don natural para los números que me hace llorar a escondidas en la última fila de tus competiciones de matemáticas. Clara,
siempre protectora, siempre con un libro bajo el brazo, siempre la primera en defender a tu hermana, incluso cuando tu propio corazón tiembla de miedo. Soy el hombre de la foto que vuestra madre llevaba como un talismán, el maestro que huyó de sus responsabilidades, el padre que nunca supo que se convertiría en abuelo hasta que fue demasiado tarde. Cada elección que hice creó ondas que afectaron vidas que ni siquiera sabía que existían, y ese conocimiento pesa sobre mí a cada momento. Te vi ganar el concurso estatal de matemáticas, Sofía. Estaba en la última fila del auditorio, llorando en silencio mientras te enfrentabas a las ecuaciones como otros niños juegan a la rayuela. Clara, ese libro de poesía de Emily Dickinson que apareció misteriosamente en tu pupitre el día que recitaste La esperanza es esa cosa con plumas, en el festival escolar. Fui yo quien lo dejó. Desearía haber tenido el coraje de acercarme, de intentar arreglar los errores del pasado. Pero, ¿cómo se le explica a dos niñas inocentes por qué su abuelo eligió la cobardía en lugar del amor? ¿Cómo justifico años de ausencia cuando cada fibra de mi ser gritaba por estar presente? Así que sigo siendo vuestro guardián silencioso, dejando pequeñas manzanas, migajas de amor en vuestro camino, esperando que de alguna manera, incluso sin saberlo, os sintáis profundamente amadas. Con todo el amor que nunca supe cómo demostrar, vuestro abuelo, Tomás. Soledad abrazó a sus nietas mientras lloraban, sus propias lágrimas cayendo silenciosamente sobre sus cabellos. Una suave brisa susurró entre las flores de las tumbas, mezclando el aroma de las rosas con el de las manzanas. Tenía un lugar especial, dijo Elena, después de darles un momento para procesar. En el ático de su casa. Deberíais verlo. La casa de Tomás estaba al final de una calle tranquila, del tipo donde los niños todavía juegan en las aceras y los vecinos se conocen. En el jardín delantero, un manzano solitario, idéntico al del jardín de Soledad, montaba guardia como un centinela silencioso. Siempre era lo primero que hacía, explicó Elena, abriendo la puerta principal. En cada nueva ciudad a la que se mudaba, plantaba un manzano, para llevar siempre un trozo de hogar con él. El interior era modesto pero acogedor, sus paredes forradas de estanterías. Complejas ecuaciones matemáticas compartían espacio con poemas escritos a mano en trozos de papel amarillento. Pero el ático les quitó el aliento. Era un santuario de recuerdos no vividos, un templo dedicado a un amor lejano. Fotos cubrían cada centímetro de las paredes. Sofía marcando su primer gol, Clara recitando poesía en un festival literario, Ana enseñando matemáticas a sus alumnos de primaria. «Mira», susurró Sofía, señalando una foto descolorida. «Eres tú, abuela, cuando eras joven». Soledad tomó la foto en sus manos temblorosas. Era ella, décadas atrás, riéndose de algo que Tomás acababa de decir. A su lado, una carta, meticulosamente conservada en un marco simple. «Mi eterna Soledad, Ana sonríe igual que tú cuando es verdaderamente feliz. Tiene la misma chispa en los ojos cuando resuelve un problema particularmente difícil, la misma inclinación de cabeza que siempre me robaba el aliento. Las gemelas también heredaron eso. Esta luz que siempre trajiste a mi vida, ahora multiplicada y refractada a través de las generaciones como un prisma de amor. Irme fue mi mayor error y, paradójicamente, mi única salvación. No pude elegir entre dos amores igualmente verdaderos, así que elegí ser indigno de ambos. Pero el corazón es terco en sus afectos. Seguí amando desde la distancia, a través del tiempo y a través de las generaciones, como un astrónomo que estudia estrellas que quizás ya se han apagado. Quizás un día, cuando ya no esté aquí para complicar las cosas con mi presencia, el destino encuentre una manera de reunir las piezas de esta familia que he roto y reconstruido tantas veces en mi mente. Quizás conozcas a nuestras nietas, quizás encuentren en ti el amor que nunca pude darles en persona. Siempre tuyo, Tomás. Él sabía, susurró Clara, su voz espesa por la emoción. De alguna manera sabía que nos encontraríamos. No lo sabía, querida, corrigió Soledad suavemente. Tenía esperanza.
Igual que plantaba manzanos en cada nuevo lugar, plantaba semillas de esperanza en cada carta, en cada foto atesorada, en cada momento que robaba desde la distancia. Sofía sacó a Marie de su mochila, colocándola con cuidado en una vieja silla en el ático. La muñeca, con sus ojos desiguales, pareció contemplar la escena con una sabiduría que superaba su estado remendado. «Mamá siempre nos decía», dijo Sofía, alisando el vestido gastado de la muñeca, «que algunas historias necesitan tiempo para encontrar su final feliz». Elena sonrió entre lágrimas que ahora fluían libremente. Tomás solía decir algo muy parecido, que el amor es como las matemáticas. A veces necesitas varios intentos, diferentes enfoques, para encontrar la solución correcta. Soledad abrazó a sus nietas, 3 generaciones de amor y pérdida finalmente reunidas bajo el techo que Tomás construyó con arrepentimientos y esperanzas, un testamento silencioso de un amor que nunca aprendió del todo a expresarse. «Nos llevaremos todo», decidió, mirando alrededor del ático. «Cada foto, cada carta, cada pieza de esta historia. Estos recuerdos merecen un hogar permanente, donde puedan ser amados y comprendidos por completo». En el jardín de abajo, el manzano solitario se mecía suavemente en la brisa del atardecer, sus hojas doradas danzando la misma melodía que su árbol hermano a muchos kilómetros de distancia, en el jardín de Soledad. Una melodía de perdón, redención y de cómo a veces el amor necesita generaciones para encontrar el camino de vuelta a casa. Elena le entregó a Soledad una última carta, esta aún sellada. La escribió la noche antes del accidente, como si lo supiera. Soledad abrió el sobre con cuidadosa reverencia. «A mi familia, si estáis leyendo esto, entonces el destino finalmente ha encontrado una manera de unir todas las piezas dispersas que dejé atrás. Soledad, mi primer y eterno amor, perdona a un hombre que nunca supo cómo ser digno del amor que ofreciste tan libremente. Ana, mi hija a la que nunca pude abrazar, que encontró la fuerza para ser una madre mejor de lo que yo nunca fui un padre. Sofía y Clara, mis pequeños teoremas a distancia, que lleváis en vuestras sonrisas el amor que nunca expresé. Dicen que no podemos volver atrás en el tiempo para arreglar nuestros errores, pero quizás podamos crear algo nuevo y hermoso a partir de ellos. Como ese primer manzano que planté en el jardín de Soledad, que ahora tiene hermanos en cada ciudad donde intenté esconderme de mí mismo. El amor, aprendí demasiado tarde, no es algo que debamos ganar. Simplemente es. Como la gravedad o la secuencia de Fibonacci. Una fuerza natural que opera más allá de nuestro entendimiento o consentimiento. Así que plantad manzanos, contad historias, amad sin temor a no merecerlo, y recordadme, no como el hombre que se fue, sino como el que, incluso desde la distancia, nunca dejó de amar. Con todo el amor del universo, Tomás. Y allí, entre cartas no enviadas y amores no dichos, una familia rota finalmente encontró la manera de estar completa de nuevo, no a pesar de sus grietas, sino a través de ellas, cada fisura llena con el oro de las segundas oportunidades y los comienzos tardíos. Marie, con sus ojos desiguales, mantenía su vigilia silenciosa desde el rincón del ático, un recordatorio eterno de que a veces las historias más hermosas son las que más tardan en contarse, y que el amor, incluso cuando parece perdido en el tiempo, siempre encuentra el camino de vuelta a casa. La luz del atardecer bañaba el Salón del Sol en tonos dorados, mientras Soledad abría la última caja traída de la casa de Tomás. Sofía y Clara, sentadas en la alfombra, ordenaban fotos y cartas en pilas cronológicas, Marie supervisando el proceso desde su mecedora. «Mira esto», exclamó Clara, sosteniendo una foto descolorida. «Es mamá cuando era pequeña». La imagen mostraba a una niña de unos 6 años, con el pelo castaño en trenzas idénticas a las de Clara ahora, sonriendo frente a una pizarra llena de ecuaciones matemáticas. «Era maestra incluso de niña», dijo Sofía, sonriendo con reverencia a la foto. «Igual que tú, abuela». Soledad se sentó entre ellas, su corazón rebosante de una mezcla agridulce de alegría y tristeza.
Ana realmente tenía un don para la enseñanza, como Tomás. El timbre de la puerta interrumpió el momento nostálgico. Patricia Moore, la trabajadora social que inicialmente había dudado de la capacidad de Soledad para cuidar de las niñas, entró en el Salón del Sol con una sonrisa muy diferente a la de antes. «Ha llegado el papeleo», anunció, levantando una carpeta. «Con la confirmación de vuestro parentesco a través de los registros de Tomás, el proceso de adopción se ha acelerado extraordinariamente». Clara apretó la mano de Sofía, ambas conteniendo la respiración. «¿Eso significa?», comenzó Sofía, su voz temblorosa. «Significa, mis queridas», terminó Soledad, acercándolas, «que es oficial. Sois mías, legalmente, como siempre lo habéis sido en mi corazón». Patricia observó la escena con los ojos empañados, algo raro en alguien normalmente tan compuesta. «Sabéis, en 20 años de trabajo social nunca he visto nada como esto. Una historia que comenzó con tanto dolor de corazón, convertida en algo tan mágico», sugirió Clara, sosteniendo a Marie. «Matemático», corrigió Sofía con una sonrisa. «Como papá Tomás. Dijo que a veces se necesitan varios intentos para encontrar la solución perfecta». Soledad se levantó, caminando hacia la estantería donde descansaba un álbum de fotos nuevo, su cubierta de cuero intacta. «Creo que es la hora». Las gemelas entendieron al instante. Sofía sacó la foto de Tomás en el banco del parque, la que su madre había llevado como un talismán. Clara seleccionó la foto correspondiente de Soledad de joven. Juntas, colocaron estas imágenes en la primera página del nuevo álbum. «El comienzo de nuestra historia», dijo Clara en voz baja. «No», corrigió Soledad, cogiendo una foto reciente de las tres de pie junto al manzano del jardín. «¿El medio?», porque toda verdadera historia de amor continúa a través de las generaciones. Patricia se aclaró la garganta, tratando de mantener su compostura profesional. «Bueno, estos documentos necesitan firmas». «Quedaos a cenar», ofreció Sofía espontáneamente. «Hemos hecho tarta de manzana, de nuestro árbol». «La receta de papá Tomás», añadió Clara, «la misma que le enseñó a mamá». El aroma a canela y manzanas ya llenaba la casa, mezclándose con el olor a papel viejo y recuerdos recién descubiertos. Afuera, el manzano se mecía suavemente en la brisa del atardecer, sus hojas brillando bajo el sol poniente como pequeñas monedas de oro. Mientras Soledad firmaba los documentos que formalizaban lo que el destino ya había decidido, observaba a sus nietas colocar cuidadosamente más fotos en el nuevo álbum. Cada imagen se colocaba con un cuidado reverente, cada recuerdo preservado con amor. «¡Abuela!», llamó Sofía, sosteniendo una foto particularmente especial. «¿Podemos poner esta aquí?». Era la última foto tomada de Ana, sonriendo con sus hijas en el banco del parque. El mismo banco donde toda esta historia había comenzado y recomenzado. «Es perfecta», respondió Soledad, sentándose de nuevo entre las niñas. «Porque ahora entiendo lo que Tomás intentaba enseñarnos». «¿El qué?», preguntaron las gemelas al unísono. «Que a veces tenemos que perdernos para encontrar un camino a casa aún más hermoso». Clara apoyó la cabeza en el hombro de Soledad, «como cuando nos perdimos en el parque y nos encontraste». Sofía añadió, acurrucándose al otro lado. Patricia observó mientras guardaba los documentos firmados, reflexionando sobre cuántas veces había cuestionado la sensatez de permitir que una mujer de 75 años adoptara a dos niñas. Ahora, viéndolas entrelazadas como ramas del mismo árbol, entendió que algunas historias trascienden la lógica convencional. El sol se puso lentamente, pintando el Salón del Sol en tonos cada vez más cálidos. Desde la mecedora, Marie observaba con sus ojos desiguales, uno azul, uno marrón, como 3 generaciones de amor se sanaban mutuamente. «¿Sabéis qué más escribió Tomás?», preguntó Soledad en voz baja, pasando otra página del álbum. «Que el amor es como un manzano. Necesita raíces fuertes en el pasado, pero siempre crece hacia el futuro». Sofía cogió una manzana de la cesta cercana, su piel roja brillante, atrapando los últimos rayos de sol. «Y da frutos», dijo, dándole un mordisco antes de pasársela a Clara, quien dio otro mordisco antes de entregársela a Soledad.
Y da frutos, repitió Soledad, completando el círculo. El nuevo álbum de fotos yacía abierto entre ellas, sus páginas en blanco, listas para nuevos recuerdos. Pero esas primeras páginas, dedicadas a Tomás, a Ana y al amor que construyó puentes a través del tiempo, siempre permanecerían como los cimientos sobre los que esta familia única construiría su futuro. Afuera, el manzano continuaba su suave danza en la brisa, sus hojas doradas susurrando historias de perdón, redención y amor incondicional. En algún lugar, Tomás sonreía, sabiendo que sus pequeñas genios de las mates finalmente habían encontrado la solución perfecta a la ecuación más importante de la vida: cómo convertir 3 corazones rotos en una familia plena y amorosa.